¿Qué son las emociones desde el punto de vista de la profesión docente? Donde los afectos empiezan a ocupar un rol central en la discusión educacional, eh, política, cultural en general. Lamentablemente, no de una manera muy acertada en términos de la comprensión científica de las emociones. La inteligencia emocional ha instalado algunas ideas acerca de las emociones que son, desde mi punto de vista, dañinas para el sistema educacional e incluso podríamos decir dañinas para la cultura en general. Por ejemplo, esta idea de que las emociones son algunas buenas y otras malas, ¿no? Que es algo que está muy presente en este enfoque y también en otro enfoque muy emparentado, que es el de la psicología positiva, ¿no? Esta idea de siempre tirar para arriba, siempre pensar positivo, siempre mirar el vaso medio lleno. Eso proviene de una escuela, una forma de pensar dentro de la psicología que se llama psicología positiva y está muy emparentado con la inteligencia emocional. La verdad que lo primero que yo diría respecto de qué son las emociones es que las emociones no son estados que son ni buenos ni malos. Digamos que valóricamente podríamos decir que las emociones son neutras. Es decir, no existen emociones buenas y emociones malas en términos valóricos. Estar enojado es desagradable, pero no es valóricamente malo, ¿no? De hecho, muchas cosas, yo creo que lo hemos estado viendo en estos últimos días, muchos cambios, eh, muchas mejoras en nuestro sistema político, en la educación e incluso en nuestra vida diaria pueden provenir del enojo bien enfocado, el enojo bien expresado. De la misma manera, la tristeza, si bien es una emoción desagradable, una emoción que no nos gusta sentir, no nos gusta estar triste, no es valóricamente una emoción negativa. Y la tristeza puede ser, en ciertos contextos, muy positiva en el sentido en que nos lleva a reflexionar de una manera que no podríamos hacerlo si no nos sintiésemos en ese estado de tristeza. Entonces, lo primero que yo diría respecto de las emociones es que no son ni buenas ni malas, ¿no? En segundo lugar, diría que las emociones son algo diferente de la conducta, ¿no? Las emociones se confunden muchas veces con la conducta. Entonces pensamos que cuando una persona está triste, eso necesariamente implica algo así como el llanto, o que cuando una persona está enojada, eso implica necesariamente el insulto, o implica el golpear, por ejemplo. Entonces no es así. De la misma manera que estar feliz no me lleva tampoco a mí a hacer locuras, necesariamente. La conducta es un hecho objetivo que podemos observar desde fuera, y la emoción es un estado mental interno, privado, subjetivo, y es muy importante diferenciar entre esos dos elementos que culturalmente se nos confunden. Podemos enjuiciar las conductas de las personas como buenas o malas, y eso es absolutamente pertinente, pero la emoción como estado interno, ya lo he dicho, no es ni bueno ni malo en términos valóricos. Y en tercer lugar, me gustaría decir que las emociones no son estados desintegrados, separados o opuestos a los llamados estados cognitivos o procesos cognitivos. Esta idea de que pensamos con la cabeza y sentimos con el corazón en verdad no es correcta. También pensamos con la emoción, también pensamos con el corazón. Hay una integración muy fuerte entre los llamados estados emocionales y cognitivos en el cerebro. Y eso es muy importante entenderlo porque en nuestra cultura solemos ver las emociones como algo que se opone a la razón y que muchas veces lo contamina. Por eso decimos cosas como hay que pensar en frío, no voy a hablar contigo mientras estés enojado, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo último que quisiera decir para empezar a abrir el tema es que las emociones son estados construidos. Solemos vernos con respecto a las emociones como si fuésemos víctimas de las emociones, ¿no? Es decir, como que fueran una reacción frente a lo que ocurre allá afuera de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Y eso es no tan correcto. En verdad, nosotros, sin darnos cuenta, construimos nuestra experiencia emocional de tal forma que cuando, por ejemplo, nos sentimos tristes, hay una parte de nosotros que
nos ayuda a configurar esa tristeza. O cuando sentimos algo que llamamos rabia, hay una parte de nosotros que está de alguna forma y sin que nos percatemos, porque es un proceso no consciente, construyendo la emoción de la rabia. Lo que viene biológicamente dado y que nosotros no construimos se llama afecto nuclear, y lo puse aquí en un corazoncito en el centro de esta persona y de esta diapositiva, porque es la experiencia emocional nuclear, aquello en lo cual nosotros no intervenimos. Y consiste básicamente en sentirnos bien o en sentirnos mal. ¿Okay? Eso es lo que la biología nos da, la posibilidad de sentirnos bien o mal con un cierto grado de intensidad más alta o más baja, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros tenemos como seres instintivos, como animales, digámoslo así, o como seres biológicos. Pero esto no es lo mismo que tener una emoción. Esta capacidad de sentirnos bien o mal, que es el estado más nuclear, primitivo, principal, el elemento nuclear de la emoción, es solamente la capacidad de sentirnos bien o mal, con un cierto grado de intensidad, a veces muy intenso, cuando estamos muy alterados, ya sea porque estamos muy alegres, ya porque estamos, digámoslo así, exaltados, o a veces más bajo, como cuando nos sentimos serenos, en calma, o con una irritación más leve. Eso viene dado así por nuestra biología. Pero lo que nosotros hacemos sin darnos cuenta es construir a partir de este efecto nuclear nuestras emociones. Y le ponemos un nombre a esto que nosotros sentimos. Entonces, en ciertos momentos, cuando estamos muy, digámoslo así, excitados emocionalmente, decimos que tenemos miedo. Y en otros momentos, cuando tenemos un estado de excitación también muy alto, decimos que tenemos rabia, ¿no? Y de alguna manera, lo que hacemos entonces es colocar conceptos, colocar palabras a nuestra experiencia nuclear para que verdaderamente surjan las emociones tal cual nosotros las conocemos. Conceptualizamos este afecto nuclear, le ponemos palabras y entonces aparece aquello que llamamos rabia, aquello que llamamos alegría, aquello que llamamos tristeza, etc. Pero ese es un proceso en el cual nosotros participamos activamente, construyendo la emoción. La rabia, la tristeza, la alegría, tal cual nosotros la conocemos, no existen en el mundo como algo dado. Nosotros la construimos a partir de categorías conceptuales, a partir de poner nombres, a partir de identificarlas, y en eso la cultura juega un rol muy importante, de tal manera que dos personas frente a la misma experiencia interna pueden denominar a sus emociones con distintos términos, y eso hace que todo cambie en la experiencia emocional. Eso diría yo como en primer término para empezar a conversar acerca de las emociones, y un poco en la línea también de instalar la idea de que las emociones no son exactamente aquello que conocemos desde el sentido común y también desde la lógica de la inteligencia emocional.